Bueno, vamos a iniciar entonces con la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué me pueden decir acerca de esta ley? Es una ley que la podemos vivir día a día, es una ley que nos afecta a todos o simplemente afecta al comercio. ¿Qué dicen? Pues afecta a las personas que tienen como un ingreso. Correcto, así es, afecta a todas las personas, llámense jurídicas y naturales, que tienen, como dice la compañera, un ingreso. Ese ingreso lo vamos a conocer como renta, ¿verdad? Como renta. Dice en el artículo, obtención de rentas, y dice así en plural, por los sujetos pasivos. En todas las leyes va a mencionar que hay dos tipos de sujetos, el sujeto pasivo y el activo. El pasivo somos los contribuyentes. El activo es el Estado. Es el gobierno para quien va esos tributos. En el ejercicio o periodo de imposición, es decir, un año, de que se trate, genera la obligación de pago del impuesto establecido en esta ley. Entonces, dice con la obtención de rentas de manera genérica. Más adelante va a ir mencionando que hay excepciones, pero de manera genérica se está refiriendo a los ingresos, como lo dijo la compañerita, cualquier tipo de ingreso que usted tenga en un periodo, es decir, en un año, no más de un año. No podemos mezclar rentas de un año con otro año. Cada año está separado, cada periodo es único. Entonces dice que por todas esas rentas o ingresos que tengamos debemos pagar o tenemos la obligación de pagar un impuesto. Un impuesto por la obtención de ingresos. En el artículo 2 menciona la renta obtenida. Se entiende por renta obtenida todos los productos o utilidades percibidos o devengados por los sujetos, vuelve a decir, mire, pasivos, que es el contribuyente, ya sea en efectivo, en especie, provenientes de cualquier clase de fuente, tales como la fuente es de dónde viene el ingreso, tales como, y aquí menciona, del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones y toda clase de remuneración o compensación por servicios personales. Vamos a encontrar que hay algunas excepciones, pero para que la excepción se dé, se debe cumplir también ciertas características. Entonces debemos saber que por todo ello vamos a pagar un impuesto. Aquí está hablando primero, dice, del trabajo, en relación al trabajo, de la actividad empresarial. Vea que allá se refería al trabajador, aquí se refiere a la empresa, ya sea comercial, agrícola, industrial, de servicio y de cualquier otra naturaleza, cualquier tipo de actividad empresarial. De capital, tales como alquileres, intereses, dividendos o participaciones. Es decir, cualquier ingreso que usted reciba porque le pagaron utilidades de una empresa donde usted tiene inversiones, le van a hacer retención de renta. ¿Que no son los mismos porcentajes? Así es, no son los mismos porcentajes, son diferentes, pero le van a retener renta. Toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera que sea su origen, deudas condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivos en exceso, así como incrementos de patrimonio no justificado y gastos efectuados por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos a que se refiere el artículo 195 del Código Tributario. Vamos a ver que hay, como les decía antes, excepciones, y aquí menciona ya algunas cosas. Por ejemplo, cuando no tenemos justificación de algo, tenemos que pagar impuestos por esa cosa que no justificamos. Tal vez me digan, pero que no hablábamos de ingresos y aquí está hablando de gastos. Correcto, así es. Si usted tiene un gasto y ese gasto no está justificado, no lo puede poner como un gasto que disminuya sus ingresos. Tiene que pagar renta
por el valor total del ingreso, sin tomar en cuenta ese gasto, porque no está justificado, debe tener una justificación, y la justificación tiene que ser documentada. Ya vamos a ver que hay casos en los que aún documentando ese gasto, la misma ley nos dice que es deducible o que no es deducible del impuesto sobre la renta. Si nos dicen no es deducible, por más que justifiquemos, por más que garanticemos con documentación, la misma ley nos está diciendo no lo deduzca, no es deducible. Pero entonces no podemos rebajarle a ese pago de impuestos. Entonces dice acá, pague el impuesto. Ahí, para que no nos confundamos, que cuando habla de gastos, se refiere a aquella parte deducible que voy a hacer del impuesto para que mi deuda del impuesto se disminuya, se reduzca. Artículo 3 dice, no constituyen rentas para los efectos de esta ley. Aquí ya están las primeras excepciones, ya me está diciendo que no constituye renta. Los valores recibidos por el trabajador, ya sea en dinero o en especie, del patrono en concepto de viáticos para transporte. Ese dinero que recibió el trabajador no se va a considerar como una renta y que el trabajador tenga que pagar impuestos sobre ese ingreso. También, ¿verdad? Si le da dinero para la alimentación, obviamente lo va a mandar fuera de San Salvador, tiene que darle viáticos para el transporte, tiene que darle viáticos para que se alimente, tiene que darle viáticos para que pague una habitación si se va a tardar más de un día. Entonces, ese dinero que se le entrega al trabajador no constituye renta para el trabajador. Es decir, el trabajador no va a pagar impuestos sobre ello porque se considera un ingreso. Entonces, aquí la ley le está diciendo, no se constituyen rentas para estos efectos. También para herramientas de trabajo, uniformes, equipo de oficina, necesarios para conservar la fuente de dichas rentas. O sea, si esto que le dé el patrono es necesario para que usted haga su trabajo adecuadamente, eso no se constituye un ingreso para el trabajador, es decir, una renta para el trabajador. Cuando los patronos sean sujetos excluidos de conformidad al artículo 6. Si el patrono es excluido y, por decir algo, hace operaciones en las que no va a pagar renta y usted le da dinero al trabajador, tampoco ese dinero, digamos, en los mismos conceptos anteriores, están también excluidos como una renta. Si usted ya es un sujeto excluido, es decir, es una institución, una empresa excluida según lo que menciona en el artículo 6, ya está excluido del impuesto sobre la renta, las operaciones que desarrolle también estarán excluidas. Los gastos efectuados por el contribuyente en los conceptos referidos anteriormente con los valores o bienes asignados al trabajador deberán estar respaldados con los documentos que establecen los artículos 107 y 119 del Código Tributario. No es que la mitad del sueldo, como algunos lo hacen, ¿verdad? Yo trabajé para una empresa que su planilla la dividía en dos partes, ¿verdad? Para efectos de uno, no retenerle el impuesto al trabajador, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. Te ponía una planilla que era la mitad del sueldo como viáticos y la otra planilla de salario. Pero aquí la ley le está haciendo claro y dice, debe respaldarlo con documentación respectiva a la actividad que va a desarrollar. Si le da viáticos, los viáticos deben estar respaldados. Que usted, por decir algo, salió de su empresa a generar un trabajo que le iba a relacionar o que le iba a generar rentas a la empresa. Si dice que es para conservar la fuente, es decir, va a generar productos de ese trabajo que usted haga, entonces
el respaldo es válido, pero no porque yo quiero pagar menos voy a dividir mi planilla de salario en dos partes, una parte que se llame viáticos y la otra parte que se llame salarios. ¿Verdad? Eso no está justificado. Pero muchos así hacen. Inclusive el dueño de una empresa saca dinero los fines de semana, por decirlo así, ¿verdad? En esa misma empresa en la que yo trabajé se daba eso. El dueño sacaba dinero todos los fines de semana, cierta cantidad, y firmaba un vale de caja chica como viáticos. Ya sacaba ese dinero, se iba, por decir algo, el fin de semana a tener una vida diferente con ese dinero que sacaba cada fin de semana, es decir, cada sábado estaba extrayendo cierta cantidad de la empresa. Eso no es justificante, aunque él sea el dueño y firme un vale de caja que diga viáticos. Esos no son viáticos porque no está conservando la fuente de ingresos. Simplemente es dinero para su bienestar, no para generar ingresos a la empresa, no para generar renta, no para conservar la fuente de ingresos de la empresa. Entonces, a eso se refiere esto que dice acá, que debe quedar respaldado. El valor de los bienes que por concepto de legados o herencias reciba un contribuyente. Estos eran los que estamos leyendo, ¿qué eran? ¿Cuál era el título? Si recuerdan. ¿Son excepciones o es parte de la generación de rentas? Ajá, para que no nos perdamos. Hola, hola, no les escucho. Creo que son excepciones de la ley. Son las excepciones. Excepciones. Excepciones, ¿verdad? Aquí dice, no constituyen rentas para tal efecto. ¿Verdad? Y aquí habla de los gastos, o sea, no son rentas estas, el valor de los bienes que por concepto de legados, herencias reciba un contribuyente. ¿Verdad? Esto no es renta. El valor de los bienes que por concepto de donaciones reciba el contribuyente, toda vez que la transferencia en cuestión se realice entre ascendientes y descendientes, dentro del segundo grado de consanguinidad y cónyuges. ¿Verdad? Cuando le donamos algo a alguien, siempre que cumpla estas características. También, ¿verdad? Vamos a encontrar ahí que se pueden hacer donaciones a instituciones, por decir algo, de caridad, ¿verdad? Pero por ahí vamos a encontrar también otro artículo que nos está diciendo hasta qué porcentaje del valor de la donación podemos considerarla como deducible. Solo que en este caso estamos viendo las rentas, lo que no constituye renta. Y en este caso el valor de las donaciones recibidas, o sea, lo que recibe, no lo que se da en donación, sino lo que se recibe. Pero si es recibido, dice, de ascendientes y descendientes, dentro del segundo grado de consanguinidad y cónyuges. O sea, eso no se va a considerar renta, como que, por decir algo, la mesada a los hijos. ¿Verdad? El dinero que le da mensualmente el padre a un hijo, eso no constituye renta para el hijo, es decir, no constituye un ingreso grabado para el hijo. Porque así lo dice la ley. El grado de consanguinidad. Rentas no gravables. Allá eran rentas o valores que no se consideraban renta. Aquí estas son rentas, son ingresos, pero no son gravables. Y eso está en el artículo 4. Son rentas no gravables por este impuesto y en consecuencia quedan excluidas del cómputo de la renta obtenida. Más adelante vamos a ver esto de renta obtenida. Las que por decreto legislativo o las provenientes
de contratos aprobados por el órgano legislativo mediante decreto sean declaradas no gravables. Es decir, si ya la ley me está diciendo que no es gravable, ¿verdad? La ley manda, por eso dice un decreto legislativo. Recuerdan que hicimos una tarea en la que poníamos toda la hermenéutica, decía, todo el ordenamiento jurídico. Y los decretos están a la misma altura de una ley. Es decir, un decreto es una ley que probablemente sea transitoria, pero es una ley. ¿Verdad? Hay decretos que son permanentes. De hecho, en todas las leyes, cuando comienza, digamos, la introducción de esa ley, habla que dice por decreto legislativo y aparece el número del decreto. O sea, por ese decreto se creó la ley. Entonces el decreto es una ley. Los decretos están a la misma altura de las leyes. De hecho, es una ley. Las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación percibidos en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales del país. Estas rentas no están gravadas. Oficiales de países, extranjeros, que con la debida autorización residan en El Salvador, ya sea de manera temporal o permanentemente. Entonces, estas rentas no están gravadas. Las remuneraciones, imagínense que chivo reciben sueldos y no están gravados. En cambio, el resto que recibimos sueldos sí están grabados, nos van a retener un impuesto, ya sea a través de una tablita o un porcentaje establecido por la ley, ¿verdad? Que es el 10% para los nacionales y el 20% para los extranjeros o servicios que se prestan o que se reciben, digamos, del extranjero hacia El Salvador. Las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciban por causa de muerte, incapacidad, accidente o enfermedad y que sean otorgadas por vía judicial o por convenio privado. Esas son rentas o son ingresos no gravables, es decir, no tiene que pagar impuesto por ello. Las remuneraciones, compensaciones y gastos de representación percibidos en el desempeño de sus funciones por personas naturales salvadoreñas en el servicio exterior como funcionarios o empleados del gobierno de la República. Hace poco acaban de nombrar a Milena Mallorca, embajadora de El Salvador en Estados Unidos. ¿Qué le va a pasar a los salarios que ella reciba? No serán gravables. Eso dice el D, ¿verdad? Este literal D. Dice que no serán gravables. Es decir, ella va a estar en el otro país y si fuesen gravables tendría que estar mandando el dinerito para el país, ¿verdad? Año con año para pagar sus ingresos, para pagar sus rentas. Aparte de que es una diplomática. Los intereses, premios y otras utilidades que provengan directamente de los depósitos en instituciones financieras, siempre que el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, sea persona natural domiciliada y el saldo promedio mensual de los depósitos sea menor a $25,000. Aquí hay dos condiciones. Una condición, el monto. Segunda condición, que sea una persona natural y que sea domiciliada, es decir, que sea salvadoreño. No dice que sea por nacimiento, dice domiciliado. Puede ser un extranjero que haya sido ya domiciliado en El Salvador, ¿verdad? Pero ya está domiciliado. Y el saldo promedio mensual de los depósitos sea menor a $25,000. ¿Quién podrá obtener $25,000 mensuales en concepto de intereses? Una persona que tenga una millonada de dinero en el banco. Pero la ley así dice que si es inferior a $25,000, esos intereses o esos premios o las utilidades que provengan directamente de los depósitos. Utilidades son intereses. Si son inferiores a $25,000 por mes,
no se considera una renta gravable, pero si es mayor a esto, sí. No lo dice la ley expresamente, pero se debe entender por esto, que dice menor a 25.000. El valor del arrendamiento que produciría la casa de habitación. Vean que se refiere a la casa de habitación, no al arrendamiento del negocio. Hay personas que tienen su negocio en la casa y están alquilando la casa. Y ese alquiler lo ponen como una renta deducible. Solo que en este caso no estamos hablando de la deducción, estamos hablando de ingresos, de renta, es decir, para quien cobre esto. El valor del arrendamiento que producirá la casa de habitaciones del contribuyente, la quinta o la casa de recreo o esparcimiento, propiedad del contribuyente, que él mismo habite. Dice una sola. Si tiene 3 o 4 casas, una de ellas es la que no se considera ingreso gravable. Por las demás casas, sí. Es decir, ese monto, imagínense que el alquile y reciba dinerito de ahí, esa es una renta. ¿Verdad? Es una renta que va a ser gravada. Mientras su propia casa, aunque no la tenga en alquiler, ¿verdad? Pero su propia casa no se va a considerar como renta. También, por ejemplo, si tiene su ranchito en la playa, pero dice uno solo, no que si tiene 20 ranchos, ¿verdad? Y es millonario. Uno, dice la ley, uno, porque el uno se considera como parte de su habitación, es decir, si usted no quiere estar un fin de semana en su casa y se va al rancho en la playa, se considera que ese rancho, que aparte de ser de esparcimiento, ¿verdad? Corresponde también a un lugar donde usted lo va a habitar, usted va a vivir en él, aunque sea 2 días, el fin de semana, no consecutivos todos los fines de semana, pero se considera que es parte de su esparcimiento, parte de su casa de recreo. Pero ya si tiene 20 y esos 20 le generan algún tipo de ingreso, tiene que pagar impuestos por ello. Las cantidades que por cualquier concepto en razón de contratos de seguros perciba el contribuyente como asegurado o beneficiario. Imagínese que usted paga un seguro, póngale contra daños de un vehículo, y el vehículo lo chocó, le quedó inservible, la aseguradora le va a reponer ese dinero. Esa no es una renta gravable, es decir, usted no va a pagar impuesto por eso, por los seguros. Los premios otorgados por la Asamblea Legislativa por servicios relevantes prestados a la patria. Es decir, si la Asamblea lo premia y le da un dinerito por algo que usted hizo por la humanidad o por el país, ese ingreso que reciba tampoco es renta gravada. Los premios otorgados a los trabajadores públicos por servicios relevantes prestados a la patria en el desempeño de sus funciones, por ejemplo los médicos, hoy en día con esto de la pandemia, ¿verdad? Por ahí decía el presidente de que se le iban a otorgar $150 mensuales adicionales a su sueldo. Y por eso inclusive hubo revuelta en la asamblea. ¿Qué son $150 en el mes? No es nada, si usted lo divide entre 30 días es una nada diario. Y estas personas que están prestando su servicio para tratar de, tal vez no de contener la epidemia, pero sí de tratar de salvar vidas, ¿verdad? De evitar que la gente que ande en la calle contagiando a más gente. Entonces, tal vez desde ese punto de vista podríamos decir, sí, se está conteniendo la propagación del virus, ¿verdad? Porque lo tienen resguardado en un hospital, lo están cuidando, tratan de salvar esa vida y al mismo tiempo de que esa vida no contamine a otros. Entonces sí, también está tratando de contener el contagio. Está desempeñando su trabajo en función de la población. Es un servidor público.
Imagínese que reciba un premio por eso. Ese premio no es renta, no se le va a sumar a su sueldo. Si por su sueldo paga impuestos, ese valor adicional en reconocimiento a su trabajo, en reconocimiento a sus servicios, la ley le está diciendo no pague renta por ello. El producto, ganancia, beneficio o utilidad obtenida por una persona natural en la venta de su primer casa de habitación. Y el valor de transacción, y el valor de la transacción no sea superior a 123 salarios mínimos. O sea, por ese dinerito que reciba, no se va a considerar renta, pero ¿cuántos son 123 salarios mínimos? ¿Cuánto es el salario mínimo hoy en día? Hola, hola. ¿Cómo fue, Lick? No le entendí, no le entendí. ¿Cuánto es el valor del salario mínimo hoy en día? 300, algo así. 300, póngale 300 cabales, digamos. 300 multiplicado por 123 y esa es la cantidad que no se va a considerar como ingreso, como renta. 123 salarios mínimos. Es un montonazo de dinero. Como 36.900 por ahí. No, hombre, más. ¿Cuánto? Más, ¿verdad? 36.900. Más o menos. No, menos. Sí. Esa cantidad se considera como no ingreso, pero arriba de eso sí se va a considerar como un ingreso. Claro, va siempre y cuando obtenga utilidades de esa venta. Es decir, si usted tuvo un costo cuando la compró o la adquirió y a ese costo le resta el valor de la venta, la diferencia es su utilidad. Y esa utilidad no va a sobrepasar este valor. La casa puede valer 125.000. Permítame un segundo. Buenas. Ya está por ahí. Va, me marca, por favor. Va, cómo no. Va, cómo no. Bueno. Discúlpeme la interrupción. Dice, los premios que otorgue la administración tributaria en relación a la lotería fiscal a que se refiere el artículo 118 del Código Tributario. ¿Verdad? Aquí les voy poniendo algunos, por ejemplo, algunas referencias, ¿verdad? Para ir a echarle un vistazo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Pero prácticamente dice aquí los premios que otorgue la administración tributaria. ¿Qué tipo de premios podrán ser? Vamos a ir a ver el artículo 118, a ver qué dice, pero ¿qué tipo de premios podría otorgar la administración tributaria? Por ahí hace tiempos, bueno, no tan hace tiempo, ¿verdad? Todavía hay rótulos en algunos comercios que dice que si usted denuncia cualquier situación que perjudique, por decir algo, a la obtención de ingresos de parte de la administración tributaria, usted tendrá un premio. Pero en algunos solo es el anuncio de que usted tiene que denunciar a aquellos comercios que no le dan factura, que no le dan ticket, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero por ahí salían algunos anuncios también donde decía de que había cierta compensación. Entonces, parte de esos premios que otorga la administración tributaria, esos tampoco se van a considerar un ingreso. Los ingresos que en concepto de aguinaldo reciban los trabajadores, a que se refiere el Código de Trabajo y la Ley sobre compensaciones adicionales en efectivo, hasta un monto no mayor a 2 salarios mínimos. Significa que el aguinaldo, si pasa de 2 salarios mínimos, pongamos que el salario mínimo es de $300, es un poquito más, ¿verdad? Como 310, 320 por allá. Pero pongamos que es 300 para no complicar el cálculo.
A usted le dan $700 de aguinaldo. 600 de esos 700 no están grabados. Usted va a pagar impuesto únicamente por la diferencia, por los $100 restantes. Si su aguinaldo está abajo de los 2 salarios mínimos, no tiene que pagar impuestos, no se considera ingreso grabado. Entonces, a eso se refiere este apartado, ¿verdad? Los aguinaldos hasta 2 salarios mínimos. Esos están prácticamente exentos, no se consideran ingresos grabados. Ahora, cuando hagamos planillas de salarios y calculemos renta, tenemos que hacer referencia a ese aguinaldo. La mayoría de empresas el aguinaldo lo hacen aparte, hacen una planilla aparte solo de aguinaldo, para efecto de no complicarse la vida y tener, por ejemplo, en cuenta este tipo de cálculo. Si sobrepasa la cantidad de los 2 salarios mínimos, sabe que le va a retener renta por la diferencia. Y esa renta podrá ser sumada al salario ordinario del periodo. Son sujetos pasivos o contribuyentes y por lo tanto obligados al pago del impuesto sobre la renta. Aquellos que realizan el supuesto establecido en el artículo 1 de esta ley. ¿Verdad? Por ahí vimos en el artículo 1, de manera genérica, que por cualquier ingreso se iba a pagar renta o se iba a hacer un pago de renta. Ya vimos que hay algunas excepciones, ¿verdad? Ya empezamos a ver aquellos que no consideran la ley como rentas gravables. Unos que no los consideran como renta y otros que no los consideran como renta gravable, a pesar de ser una renta. Pero acá se refiere, ¿verdad?, a ese artículo, que debemos pagar un impuesto por las rentas recibidas. Pero aquí le dice quiénes van a hacer esos pagos. Y en los anteriores vimos cuáles eran algunas excepciones. Y aquí dice, cuando se trate de personas naturales o jurídicas domiciliadas o no. O sea, no importa si están domiciliadas o no en el país. Pueden ser extranjeros, pero están trabajando en nuestro país. Tienen que pagar un impuesto por los ingresos que reciben, por los salarios que se le pagan a estas personas. De las sucesiones y de los fideicomisos, domiciliados o no en el país, también, ¿verdad? Estos son parte de estos sujetos que deben pagar renta. De los artistas, deportistas o similares domiciliados o no en el país. Sea que se presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjunto. Tienen que pagar renta. Viene un artista de otro país a presentar un evento acá, tiene que pagar impuestos por ese evento. Ya sea de manera individual, ¿verdad?, o que sea un conjunto de artistas. Las sociedades irregulares o de hecho y la unión de personas también van a pagar impuestos por los ingresos que reciban. No importa que sea una sociedad irregular, es decir, que no esté regulada por el Código de Comercio, pero también va a pagar impuestos. No son sujetos obligados al pago de este impuesto el Estado de El Salvador. Es decir, el mismo gobierno no puede pagarse impuesto a sí mismo. Las municipalidades, las alcaldías que son parte del gobierno, son los que son gobiernos municipales que representan o administran un municipio, tampoco van a pagar impuestos. Las corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública, o sea, las ONG, por ejemplo, tampoco van a pagar porque no perciben utilidades. O esa es la idea, ¿verdad?, de no percibir utilidades. Y si las percibieran, si les quedara alguna diferencia, esa diferencia es reinvertida en obras que van para la población. Esto en relación a la parte, digamos, teórica de lo que es la ley. Todavía hay más cosas que vamos a hablar, pero vamos a ir ya específicamente a la determinación de la renta obtenida. Artículo 12. La renta obtenida se determinará sumando los productos o utilidades totales de las distintas fuentes de renta del sujeto pasivo.
Si usted, por ejemplo, tiene 2 trabajos, va a sumar los 2 valores y esa será su renta obtenida. Si, por ejemplo, es una empresa, a las utilidades que tiene esta empresa le va a sumar otros beneficios que tenga. Por ejemplo, los otros ingresos por venta de chatarra, por decir algo, por venta de basura para la empresa o desperdicio para la empresa, pero para otro corresponde materia prima o es algo utilizable. También va a generarla como renta. En el caso de los dividendos que haya recibido de otra empresa, si estos ya tributaron, es decir, si la otra empresa ya los retuvieron, no se van a mezclar con los ingresos o las utilidades obtenidas en la empresa. Si ya tributaron, si no han tributado, unámoslo. Que es bien difícil porque la empresa que distribuye utilidades tiene que retenerle el 5% de impuestos sobre la renta. Para los efectos del cálculo del impuesto, la renta obtenida se computará por periodos de 12 meses. No podemos mezclar un año con otro, que se denominan ejercicio de imposición. Las personas naturales y jurídicas tendrán un ejercicio de imposición que comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre. ¿Verdad? Es un año fiscal, es un año calendario. Y eso va a representar un periodo de imposición o un periodo de obtención de rentas. Cuando el sujeto obligado dejare de existir o se retirare definitivamente del país, terminando su actividad económica en él, antes de finalizar el ejercicio de imposición correspondiente, se deberá liquidar el impuesto sobre la renta que corresponda a la obtenida en dicho periodo. Por ejemplo, inclusive usted está prestando los servicios para una empresa y de repente lo quitan y no volvió a conseguir trabajo en todos los meses que faltaban para que termine ese año, usted debe declarar la renta del año siguiente de los poquitos meses o poquitos días que trabajó para esa empresa en ese último año. A eso se refiere esto. La renta se presume obtenida a la medianoche del día que termine el ejercicio o periodo de imposición correspondiente, es decir, termina a las 12 de la noche de ese año. Si todavía usted a las 11 de la noche está recibiendo ingresos, son ingresos que corresponden al año de imposición o al periodo de imposición. Cada ejercicio o periodo de imposición se liquidará de manera independiente del que precede y del que siga. Usted puede tener 2 o 3 años que no presentó la declaración de renta, pero no puede sumar los 3 periodos. Va a presentar 3 o 4 o 5 o las que sean necesarias, declaraciones separadas por cada año. Ganancia de capital. También es parte de la determinación de la renta obtenida, aunque se presente de manera separada, ¿verdad? Y se haga un cuadrito por la ganancia de capital obtenida y pague un impuesto de esa ganancia de capital. La ganancia obtenida por una persona natural o jurídica que no se dedique habitualmente a la compra-venta, permuta u otra forma de negociaciones sobre bienes muebles o inmuebles, constituye ganancia de capital y se gravará de acuerdo con las siguientes reglas. Es decir, usted vende una maquinaria, pero su giro no es vender máquinas, su giro es, por decir algo, vender ropa. Pero ya no necesita esa maquinaria o la quiere reemplazar, va a comprar otra nueva. Entonces decide venderla. Esa venta de la maquinaria, si le genera ganancia de capital, tiene que pagar impuesto por esa ganancia de capital. Y va a ser el valor de adquisición menos... Perdón, el valor de la venta, quiero decir, el valor de la venta menos el costo de adquisición, menos otros gastos que vayan relacionados al desmontamiento, por decirlo algo, de esa maquinaria, ¿verdad? Y si todavía le queda una utilidad, sobre esa utilidad va a pagar impuestos. Eso es la ganancia de capital. Si no es habitual, dice. Pero si usted vende maquinaria, no se considera ganancia de capital, es su venta.
En cada transacción, la ganancia o pérdida de capital se determinará de acuerdo del valor de la transacción, el costo básico del bien, el importe de las mejoras efectuadas para conservar su valor y el de los gastos necesarios para efectuar la transacción. Es decir, esto es lo que yo le voy a quitar a la maquinaria. Y si todavía con el valor de la venta menos todos estos gastos que le apliqué a la maquinaria, todavía hay una ganancia, eso es ganancia de capital. El costo básico de los bienes muebles e inmuebles se determinará, dice, en el caso de que sea adquirido a título oneroso, deduciendo del costo de adquisición las depreciaciones que se hayan realizado y admitido de acuerdo con la ley. ¿Verdad? Ya por contabilidad, en la conta 1, cuando vendíamos una maquinaria o vendíamos un bien, le restábamos el valor de la depreciación y contra ese valor comparábamos el valor de la venta. Y si había diferencia, o bien la llevábamos a un gasto o bien la llevábamos como una utilidad, otros productos. Esa es ganancia de capital. Las personas naturales deberán computar su renta usando el método de efectivo, sea tomando en cuenta los productos o utilidades realmente percibidos en el ejercicio, ya sean en dinero en efectivo, títulos, valores o en especie. Se refiere a que bajo este método usted va a considerar todo lo que le ha ingresado, ¿verdad?, por su trabajo, por la prestación de los servicios que haya hecho, ya sea que se los hayan pagado o estén pendientes de pago, usted lo va a considerar como que si lo recibió en efectivo. Y esa es parte de la determinación de su renta obtenida. Aun cuando los productos o utilidades, dicen, no hubieran sido cobrados en dinero en efectivo. Pero usted va a aplicar este método como que si los recibió en efectivo, aun cuando esto esté pendiente de cobro. Para las personas jurídicas o las empresas utilizarán el sistema de acumulación. Vean que para la persona natural es el método efectivo y para estas personas lo de acumulación. O sea, determinarán sus rentas tomando en cuenta las devengadas en el ejercicio, aunque no estén percibidas, y los costos y gastos incurridos, aunque no hayan sido pagados. Este último, o sea, los gastos y los costos, deberán o debiendo observarse, dice, siempre lo dispuesto en las leyes tributarias, es decir, si son o no son deducibles del impuesto. Eso vamos a verificar con estos gastos. Pero a lo que se refiere es que el tema de acumulación o el sistema de acumulación es, por decir algo, en el caso de las ventas. Usted va acumulando las ventas en una cuenta, que así se llama ventas, y al final del ejercicio elabora el estado de resultado. También va acumulando costos, también va acumulando gastos. Y esos gastos, acá hace la aclaración, ¿verdad?, que si son deducibles, van a ser restados de los ingresos. Si no son deducibles, si usted los restó, al final te los tiene que sumar para equilibrar y pagar el impuesto por el valor total de los ingresos. O sea que en el caso de las personas jurídicas es base acumulación. Usted va acumulando valores, ¿verdad? Y al 31 de diciembre paga el impuesto sobre la renta. Mientras que las personas jurídicas es por los ingresos que recibe mes a mes. Mes a mes tiene que pagar el impuesto. Y dice usted, pero ¿cómo lo voy a pagar mes a mes? Cuando la empresa para la que usted labora, le retiene el impuesto sobre la renta, ahí usted está pagando ese impuesto. Ahí lo está pagando, no lo hace directamente a Hacienda, es la empresa la que se va a encargar de transferírselo al Ministerio de Hacienda. Renta neta, aquella era la determinación de la renta, es decir, de los ingresos, y vamos a obtener la renta neta, va a ser el valor sobre el cual vamos a pagar los impuestos. Artículo 28 dice, la renta neta se determinará deduciendo de la renta obtenida
los costos y gastos necesarios para la producción de la renta. Es decir, a los ingresos que yo tengo, le voy a deducir a aquellos costos y aquellos gastos que fueron necesarios para generar ese ingreso. Si no fueron necesarios, la misma ley me va a decir, no se lo quiten, no es deducible. En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulen. Ahí es donde vamos a verificar si esos costos y esos gastos son o no deducibles. Y dice acá, no serán deducibles en ningún caso los costos y gastos realizados en relación con actividades generadoras de rentas no gravadas. Si la renta no está gravada, los gastos o el costo en relación a esa renta tampoco serán deducibles. ¿Verdad? Si la renta no estaba gravada. Aquí vamos a ver cuáles son esos costos o esos gastos. Permítanme. Díganme. Vale. Ya ahorita entonces. Vale, cómo no. Bueno, dice acá, son deducibles de la renta obtenida los gastos necesarios y propios del negocio, destinados exclusivamente a los fines del mismo, como los fletes, es decir, el transporte, los acarreos, no comprendidos en el costo. Si ya está en el costo, no lo puede poner aparte porque lo estaría duplicando. La propaganda, los libros impresos, avisos, correspondencia, gastos de escritorio, energía eléctrica, teléfono y demás similares. Es decir, estos son deducibles del impuesto sobre la renta. Las cantidades pagadas a título de salarios, sueldos, sobresueldos, dietas, honorarios, comisiones, aguinaldos, gratificaciones y otras remuneraciones o compensaciones por servicios prestados directamente en la producción de la renta. Así estos servicios forman parte de los ingresos, son deducibles. De lo contrario, no lo serán. Bueno, continuamos. Disculpen la interrupción. Sé que ya estamos casi al límite. Las cantidades pagadas por indemnizaciones laborales, por despido y bonificaciones, por retiro voluntario, cumplimiento con lo establecido en el artículo 4 del numeral 13, inciso segundo de esta misma ley, así como las indemnizaciones por causa de muerte, accidente, incapacidad o enfermedad. Todo esto forma parte de las cantidades que son deducibles del impuesto. El costo de los pasajes más el valor de los impuestos y derechos portuarios correspondientes, pagados por el patrono. Esto si el patrono o el trabajador tiene una misión fuera del país, pero que esa misión corresponde, digamos, a una actividad que la misma institución, la misma empresa ha designado y que esa actividad servirá para la generación de ingresos. O sea, si tiene relación, se considera como deducible. El precio del arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles utilizados directamente en la producción de ingresos computables, es decir, el gasto, en el caso de que sea arrendamiento operativo, o el costo, en el caso que sea arrendamiento financiero. Prácticamente, si es financiero, se está creando un activo, ¿verdad? Esto no va a formar un gasto deducible porque es la creación de un activo. Si fuese arrendamiento operativo, ahí sí genera un gasto, siempre y cuando, dice, corresponda a los ingresos o tenga relación con los ingresos. Las primas de seguros tomadas contra riesgo de los bienes de su propiedad utilizados para la producción de la renta gravable. Vean que estas primas de seguro únicamente es contra riesgo de bienes. No aparece por acá la prima, bueno, en el caso de IVA estaba pensando, pero en el caso de renta probablemente sí.
se me venía a la mente la prima de seguros colectivos de personas. Es decir, hay empresas que compran seguros colectivos para entregárselos a sus trabajadores, ¿verdad? Ese gasto, si es así, también es deducible del impuesto sobre la renta. Pero acá se refiere específicamente a las primas tomadas contra riesgo. Los impuestos, tasas y contribuciones especiales, fiscales y municipales que recaigan sobre la importación de los bienes, es decir, se refiere a los gastos que se tengan por los impuestos que se pagan a la alcaldía, por algún tipo de tasa de alumbrado, por decir algo, de aseo también que cobra la alcaldía. Aunque sean impuestos, estos son deducibles del impuesto sobre la renta. No así el impuesto del IVA. El impuesto del IVA, ese no lo vamos a incluir acá porque ese no representa ni costo ni gasto. Pero si se refiere a otro impuesto, como los que menciona acá, hay contribuciones especiales y algunos impuestos fiscales y tasas, especialmente de las municipalidades, se convierten en gastos deducibles. Los gastos por concepto de reparaciones ordinarias, o sea, los que se eroguen para mantener en buenas condiciones de trabajo, de servicio o de producción los bienes del contribuyente. Todo el mantenimiento, siempre y cuando esté respaldado por documentación legal. ¿Ya? También es deducible del impuesto sobre la renta. Los intereses pagados, incurridos, según el caso, por las cantidades tomadas en préstamo, es decir, por las deudas que tiene el comerciante, y paga intereses, pero exclusivamente por préstamos. Esos intereses o esos gastos de intereses también son deducibles del impuesto sobre la renta. El costo de las mercaderías y de los productos vendidos. Esto especialmente, ¿verdad? Porque es el costo del inventario, el valor del inventario, de lo que compramos para vender. Y menciona una formulita, ¿verdad? Que dice inventario inicial más las compras menos el inventario final. Y así calculamos el costo de ventas. Para determinar el costo de ventas deberá utilizarse el método de evaluación adoptado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Tributario. Las existencias o inventarios de inicio y final del ejercicio o periodo impositivo deberán guardar correspondencia con las anotaciones del registro de control. Es decir, a pesar de que es una fórmula que utiliza la empresa y que hay deterioro en el inventario, este deterioro del inventario debe de justificarse o ajustarse previo a establecer el costo. No es porque le puedo cambiar el inventario, puedo poner cualquier cosa al final. No, ¿verdad? El artículo 142 del Código Tributario me está especificando cómo lo voy a realizar. Ahí me da algunas indicaciones, pero la principal fórmula que utilizamos es esta. En el caso de una empresa comercial, ya si es una empresa de servicio, igual, ¿verdad? Van a ir compras acá de implementos para prestar el servicio. Si es una empresa industrial, va a ser materia prima, más la mano de obra pagada, más la carga fabril, ¿verdad? Y ahí obtenemos el costo de producción. Ese costo de producción pareciera que fueran las compras, ¿verdad? Le sumamos el inventario inicial de productos terminados y le restamos el inventario final de productos terminados. Y ahí nos da el costo de la venta, o para la venta, o el costo de ventas. Pues prácticamente esto era lo que teníamos para esta mañana. Todavía falta, ¿verdad? Falta hablar un poco más de esto, falta especificar algunos ejercicios prácticos, ejercicios de cálculo, que eso lo vamos a hacer en la otra clase, para que tengamos herramientas de cómo aplicar la teoría a la práctica, o la teoría a los ejercicios prácticos. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a preparar un material ya con cálculos. Sin embargo, pues los invito a que lean el código, perdón, la ley del impuesto sobre la renta
y que vayan ya desarrollando ustedes algunos cálculos. De hecho, que en la próxima clase que tengamos, pues ustedes puedan preguntar, ¿verdad? Si tienen alguna inquietud de cómo se desarrolla algún cálculo. Vamos a desarrollar cálculos de cómo obtener la renta, de cómo obtener el impuesto, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Lo vamos a hacer a través de los diferentes porcentajes. Por ejemplo, un ejercicio de cálculo de renta sobre la utilidad de una empresa, un ejercicio sobre la repartición de utilidades, un ejercicio sobre la retención de renta en una planilla de salarios, una declaración del impuesto. Vamos a desarrollar una declaración. Les voy a subir también la declaración del pago a cuenta, así como les subí la declaración del IVA. Vamos a desarrollar otro ejercicio similar a como lo hicimos en esta ocasión. Y igual, ¿verdad? Lo vamos a subir a la plataforma de manera individual, porque la idea es que todos aprendan. Si lo hacemos acá de manera grupal, muchos no lo hacen. De hecho, estaba revisando los que enviaron la declaración de IVA, solo fueron 40 personas. Hubo 13 personas que no subieron ese documento. Entonces, cuando se hace en grupo, muchos están esperando que lo haga un compañerito o una compañerita. Y los demás, bien, gracias, ¿verdad? Solo esperando la nota. Así no aprendemos. Así los perjudicados son ustedes. Yo no me perjudico, yo subo una nota. Usted pasa la materia, no hay ningún problema. El problema es que más adelante se va a perjudicar solito. Entonces la idea es que todos participemos, que todos hagamos la tarea. Que le pida ayuda al compañero, está bien que le pida ayuda, no hay ningún problema, pero que no se la haga el compañero o la compañera. Pídale ayuda. Además, yo trataré de explicar, ¿verdad?, ejercicios muy puntuales. Y la declaración en la próxima clase. Esto es bastante amplio, bastante grande. Aquí pues ya prácticamente con esto se cumple lo que es el impuesto sobre la renta, pero en la siguiente clase ya tendríamos que cambiar de tema. Sin embargo, no lo voy a hacer porque es más amplio este tema. Ahí vamos a trazar un poquito, pero luego vamos a tratar de agarrar el ritmo nuevamente. Vamos a tratar de unir dos temas que no sean tan complicados para poder avanzar, ¿verdad? Pero en este sí no pretendo quedarme hasta acá, falta mucho más. Bueno, de mi parte ha sido todo. Gracias por haberse conectado, ¿verdad?, por las participaciones, y las disculpas del caso por las interrupciones de parte mía. Que tengan feliz día.